en la fiesta de cumpleaños número 60 de mi madre, en medio de un salón iluminado con luces doradas y risas estruendosas, ella se levantó, alzó su copa de champaña y sonrió a todos. Yo había esperado ese instante como la oportunidad de escuchar, aunque fuera una sola vez, palabras de reconocimiento de la persona que me dio la vida. Pero en cambio, cada palabra que salió de su boca fue lenta, clara y tan filosa que me atravesó los oídos. Estoy orgullosa de todos mis hijos, menos de uno. La frase cayó como una cuchillada, y apenas unos segundos después, todo el salón estalló en carcajadas. Las risas rebotaban en las paredes, taladrando mi pecho, convirtiendo mi humillación en una burla compartida. Yo permanecí ahí, sin reír, sin levantar mi copa. Miré a mi alrededor y vi a mi hermana cubrirse la boca, fingiendo incomodidad, pero con los ojos encendidos de satisfacción. Mi hermano sonreía con sorna, levantando sus lentes como quien celebra una victoria, mientras mi padre hundía la cabeza en el plato, evitando tanto la verdad como mi mirada. Todos eligieron el silencio, como si callar pudiera transformar aquella sentencia en una broma. En ese salón deslumbrante sentí que alguien había vaciado todo el aire, dejándome solo con un frío vacío que me costaba respirar. Las copas seguían chocando alegres, los brindis aún resonaban, pero todo sucedía en otro mundo, uno al que yo nunca pertenecí. Permanecí inmóvil, con las manos aferradas al reposabrazos hasta ponerme los dedos blancos, obligándome a no levantarme, porque sabía que si lo hacía, jamás volvería. Bienvenido a las cenizas de la familia. Si un día descubrieras que tu familia te robó en silencio la herencia que tus abuelos te habían dejado, y después te negara públicamente frente a los parientes con una frase tan cruel, ¿qué harías? Te quedarías callado y lo aguantarías, como yo lo hice alguna vez, o te levantarías para hacer justo lo que jamás esperaron. Cuéntame lo que piensas en los comentarios y no olvides suscribirte a Cenizas de Familia para que no te pierdas los secretos impactantes que aún tengo que contar. Mi nombre es Claire Dawson, tengo 34 años y vivo en Boston, donde las viejas calles de ladrillo todavía guardan el aliento de la historia. Aún así, llevo una vida tranquila, como escondida entre edificios altos. Trabajo como diseñadora gráfica independiente. Eso significa que algunos días me entierro en plazos de entrega día y noche, y otros solo me quedo sentada en silencio frente a un pequeño escritorio de madera en mi departamento rentado. La luz azul pálida de la pantalla se refleja en mi cara cansada. Mis ingresos no son estables. Apenas me alcanzan para pagar la renta y comprar cada fin de semana un par de ramos marchitos, solo para que el escritorio no se vea tan vacío. Nada lujoso, nada glamoroso, pero es la vida que elegí. Una vida con libertad y con verdad. Aunque, para mi familia, eso no es más que una prueba de fracaso. Mi madre, Linda, nunca tuvo que esforzarse por llamar la atención. Siempre lo conseguía. Usaba vestidos rojos intensos, cada paso acompañado por el tintinear de aretes brillantes, y siempre sabía cómo ajustar su voz para que todos voltearan a verla. Ella vivía para el reconocimiento, para las miradas de admiración. Mi padre, Richard, era todo lo contrario. Él estaba ahí como una sombra, casi siempre sentado en silencio en la esquina de la mesa, inclinado sobre su plato, asintiendo solo cuando era necesario. Nunca alzó la voz cuando me dejaban de lado. Nunca detuvo a mi madre cuando me convertía en motivo de burla. Existía en esta familia como un inquilino de largo plazo, presente, pero sin pertenecer realmente. Y luego estaba Sofía, mi hermana, el símbolo perfecto que la familia presumía siempre. Una exitosa diseñadora de modas en Nueva York, con su rostro en revistas y sus fotos exhibidas con orgullo en la sala. Sofía era recibida en todas partes como una estrella. Vestía impecables vestidos blancos y mostraba fotos en París, caminando con la seguridad de quien cree que el mundo existe solo para glorificarla. Ethan, mi hermano menor mucho más joven que yo, desde siempre fue consentido como una joya preciosa. Abrió una cadena de cafeterías, ganó el premio a la Startup del año, y con una sola foto suya en una oficina lujosa, sosteniendo una placa brillante, se convirtió en el orgullo interminable de la familia. ¿Y yo? Yo siempre fui la hija de en medio, la fácil, como me llamaba mi madre. La que nunca exigía, la que nunca se resistía, la que era fácil de apartar para que la luz del reflector cayera sobre los otros dos. Durante años existí como el fondo borroso de la foto familiar,
Un detalle que a nadie le importaba si desaparecía. Esa noche celebraron el cumpleaños número 60 de mi madre en una mansión rentada en los suburbios de Boston. Una casa enorme, con techos inclinados y un pórtico cubierto de nieve. Por dentro brillaban candelabros de cristal, manteles blancos, sillas de terciopelo, flores frescas y jarrones altos de vidrio, todo dispuesto para irradiar un lujo cuidadosamente calculado. El aroma de pato a la naranja y puré de papa con trufa llenaba el salón. El vino tinto giraba en copas delgadas. Los invitados vestían con elegancia. Los meseros se movían en silencio. Toda la noche había sido planeada para alabar a mi madre, para dejarla brillar como una reina, mientras yo, como siempre, estaba ahí, sobrando pero incapaz de desaparecer. Llegué tarde, no a propósito, sino porque el metro se había quedado atorado entre estaciones, dejándome temblando en el frío de Boston a finales de diciembre. Los copos de nieve se pegaban a mi cabello, al abrigo de invierno que llevaba usando cada temporada. Desde la estación hasta la mansión caminé apretando entre mis manos una pequeña caja de regalo, con una mezcla sofocante de ansiedad y esperanza retorciéndose en mi pecho. Era una mascada de seda italiana, verde musgo con discretos patrones florales. La había escogido con cuidado, la pagué en abonos con turnos extras y noches en vela diseñando. No tenía un logotipo ostentoso, no era de esas piezas que aparecen en los aparadores de la Quinta Avenida, pero pensé en mi madre, en el viento helado de Boston, en su cuello abrigado por esa tela suave. Me convencí de que quizás se conmovería al ver que pensé en ella de una manera tan sencilla. Pero en cuanto crucé la puerta, esa ilusión se desvaneció de golpe. La luz del candelabro de cristal brillaba con tal intensidad que cegaba. El olor a pato asado, papas con trufa y vino tinto se mezclaba en un aroma espeso, pesado, que parecía sofocar cualquier presente que no encajara en la escena. Y en la esquina donde colocaban los regalos, vi una pared entera de marcas de diseñador apiladas con esmero, como si no fuera una fiesta familiar, sino una exhibición de lujo. Bolsas blancas y negras de Chanel amontonadas una sobre otra, con listones atados en moños perfectos. Cajas turquesa de Tiffany resplandeciendo como dulces, cada una costando lo mismo que mi renta de un mes. Unas cuantas botellas de Dom Pérignon descansaban orgullosas bajo su papel plateado, brillando doradas como los ojos de quienes las admiraban. Me quedé inmóvil, aferrando mi pequeña caja blanca, de pronto consciente de lo fuera de lugar que se veía entre mis manos. Cada regalo gritaba su precio, mientras el mío apenas susurraba. Lo puse sobre la mesa, entre aquel mar de extravagancia, y en un instante desapareció, tragado por el despliegue deslumbrante. Nadie me miró. Nadie preguntó qué había traído. Yo solo me quedé ahí, como una niña olvidada afuera de la puerta. Los sonidos del salón retumbaban en mis oídos, carcajadas estrepitosas, el choque de copas, los interminables halagos para Sofía, para Isen, para sus viajes, sus negocios, sus triunfos. Todo brillaba, pulido, contado con voces llenas de orgullo, como si vivieran dentro de una película en la que yo jamás había sido invitada a actuar. El salón estaba inundado de luz, pero yo permanecía sintiéndome como una sombra. Incluso el regalo que había cargado todo el día reflejaba mi lugar en la familia, pequeño, débil, indigno de atención. Avancé unos pasos más, pero mis ojos se detuvieron en la pared sobre la chimenea. La luz caía sobre dos grandes marcos, tan prominentes que nadie podía pasarlos por alto. El primero mostraba a Sofía en un vestido blanco impecable, de pie frente a la Torre Eiffel. Su pose, la inclinación de su barbilla, la manera casual en que apoyaba la mano en la cadera, todo parecía sacado de una sesión de moda. Podía imaginar a mi madre adorando esa foto, mostrándola una y otra vez a cada invitado, porque su sola presencia ahí proclamaba el papel de Sofía en la familia, símbolo de éxito, de belleza. Del sueño que mi madre siempre había codiciado. A su lado estaba Isen, en un marco no menos deslumbrante. Mi hermano menor, con un traje hecho a la medida, sonreía con una confianza arrogante mientras sostenía la reluciente placa grabada con Startup del año. Detrás de él se veía una oficina de cristal con paredes brillantes, luces blancas encendidas, suficiente para convertirlo en el modelo perfecto del joven emprendedor exitoso que cualquier familia querría presumir. Podía imaginar a mi padre asintiendo orgulloso frente a esa foto, como si fuera la prueba definitiva de que había criado a un hijo digno. Y entonces,
entre esos dos marcos resplandecientes, había un espacio vacío. Yo sabía que había colgado ahí alguna vez. Años atrás, era una foto mía con toga y birrete negros, mi sonrisa algo torpe, pero mis ojos brillando con fe en el futuro. Era el día de mi graduación universitaria. Un día que pensé marcaría un cambio. El momento en que, por fin, podría hacerlos sentir orgullosos. Pero esa foto ya no estaba. Sin rastro, sin reemplazo. Solo quedaba un hueco frío, desnudo, como si alguien la hubiera quitado con cuidado para preservar la historia familiar en esa pared. Me quedé ahí, mirando ese vacío, sintiendo cómo se me hundía el corazón. No porque me hubieran olvidado, sino porque me habían borrado. Borrada a propósito, como si mi existencia fuera una mancha que había que quitar. Ese vacío era más cruel que cualquier foto sustituta. Al menos, si otra imagen hubiera ocupado mi lugar, podría pensar que me habían desplazado por accidente. Pero ese hueco helado decía algo distinto, que nunca había tenido un lugar para conservar. Entre las carcajadas estruendosas y el tintinear de copas que resonaban en la sala, me di cuenta de que yo era como ese espacio vacío, presente en silencio, sin mención, sin necesidad. Yo había desaparecido desde hacía mucho. Solo esa noche lo vi con tanta claridad. Platos de porcelana blanca estaban dispuestos con orden a lo largo de la mesa, mientras las luces de cristal se reflejaban en el glaseado anaranjado que cubría cada rebanada de pato dorado, haciendo que el platillo pareciera más una pintura que una cena. El aroma a trufa del puré de papas se esparcía por el aire, tan denso que me ahogaba. No porque fuera delicioso, sino porque me resultaba ajeno. El champán brillaba en copas delgadas de cristal. Burbujas doradas centelleaban bajo la luz de las velas. Todo era hermoso, como una escena de película que yo solo podía mirar, pero nunca protagonizar. Tomé el cuchillo y el tenedor, intenté cortar un trozo de pato, pero no pude tragarlo. La grasa, lo dulce, lo abundante se mezclaban en un sabor demasiado pesado, demasiado distante, como la brecha que me separaba de las personas sentadas a mi alrededor. El choque de cubiertos, las ráfagas de risas, todo se fundía en una ola de lejanía, haciéndome sentir como si estuviera en otra mesa, en otro mundo. La conversación no tenía espacio para mí. Sofía, con un vestido ajustado color verde azulado, hablaba de su nueva colección en Nueva York. Su voz recorría la mesa, firme, llena de confianza, interrumpida solo por las frases de los invitados. «Oh, maravilloso, qué impresionante». Mi madre la miraba con los ojos encendidos, asintiendo una y otra vez, como si aquello fuera la prueba viva de su papel divino como madre. Y cuando Sofía hizo una pausa para beber champán, Isen intervino con suavidad. Su voz sonaba ansiosa, acelerada, contando sobre el nuevo café que acababa de abrir en Cambridge, las ganancias de la primera semana, los inversionistas esperando, la futura expansión hacia New Haven. Cada detalle fluía de su boca como un guión ensayado, y toda la mesa lo absorbía. Pequeños aplausos, cejas levantadas de admiración, todo dirigido a Isen, haciéndolo erguirse más, sonreír con más amplitud. Yo permanecía inmóvil, con el tenedor clavado en un trozo de papa fría, escuchando como si fuera una radio sonando en otro cuarto. Nadie me preguntó nada. Ninguna mirada se dirigió hacia mí, salvo para pasar de largo rumbo a alguien más. Me sentía tan fuera de lugar. Parecía que la silla bajo mí estaba ahí solo para rellenar un espacio en la larga mesa cubierta de blanco, no para sostener a un ser humano real. Intenté hablar. Mi voz salió baja, pero sé que dije, me acabo de mudar a un nuevo departamento. No alcancé a terminar la frase cuando mi madre me interrumpió. Su voz, fuerte y animada, atravesó mi intento frágil como un cuchillo. Sofía, cuéntanos más del show en París. Seguramente todos quieren oírlo. Las risas volvieron a estallar. Mi voz se hundió. Bajé la cabeza, mirando fijamente el plato frente a mí, sintiéndome menos que esas papas frías con trufa. Esperé la pausa justa, respiré hondo, como juntando el valor suficiente para romper el círculo cerrado. Hablé suave, pero con claridad. Me acabo de mudar a un nuevo departamento. En mi cabeza ya tenía listas las siguientes palabras. Quería contarle sobre la pequeña ventana que daba al río, de cómo la luz de la mañana se derramaba sobre mi escritorio.
Quería decirles que, después de años de batallar, por fin tenía un lugar propio, no un departamento rentado compartido con desconocidos, no un cuarto oscuro lleno de ruido. Pensé que quizá esta vez me escucharían. Que tal vez, solo por una vez, me verían como a una persona intentando reconstruir su vida con sus propias manos. Pero me equivoqué. Antes de poder añadir otra palabra, mi madre se inclinó hacia Sofía, su voz explotando de entusiasmo, tan fuerte que borró la mía. Sofía, cuéntales más sobre el show en París. Seguro todos tienen curiosidad. En un instante, todas las cabezas se giraron hacia mi hermana, como si yo nunca hubiera abierto la boca. Las risas resonaron, las copas chocaron, y Sofía siguió hablando de París, de la pasarela iluminada, de las modelos luciendo su nueva colección. Yo me quedé ahí, con las palabras atoradas en la garganta, enfriándose hasta no ser nada. Nadie volvió a preguntar. Nadie me volteó a ver para decir, ¿qué estabas diciendo, Clare? Ni siquiera mi padre, que solo bajó la cara hacia su copa de vino, callado, como si no hubiera escuchado nada. En ese momento entendí que, para ellos, mi voz no era más que un eco débil perdido en un cuarto inmenso. Existiera o no, no hacía ninguna diferencia. Me sentí desvanecerme, volverme invisible. Un objeto colocado en la mesa solo para llenar espacio, pero nunca necesario. El frío de afuera parecía colarse directo en mi corazón. Levanté el tenedor, piqué un trozo de papa con trufa y lo llevé a mi boca, pero el sabor amargo se me quedó pegado en la lengua. Me quedé en silencio, preguntándome por qué siquiera había intentado hablar, por qué aún me aferraba a la esperanza de recibir algo que, en el fondo, sabía que nunca me darían. Un poco de reconocimiento, aunque fuera una migaja. Mi madre se puso de pie en medio del salón, levantó su copa de champaña en alto y su voz sonó como un juramento frente a todos. Estoy orgullosa de todos mis hijos. Volteó hacia Sofía, con los ojos brillando como si mirara una joya preciosa, luego hacia Isen, con el orgullo de quien cree haber dado a luz a un genio. Yo todavía esperaba. Por un segundo tonto, mi corazón se atrevió a creer que tal vez mencionaría mi nombre, aunque fuera una sola vez. Pero se detuvo. Sus labios se curvaron en una sonrisa delgada. Excepto de uno. El aire se congeló y, de pronto, se rompió en carcajadas. Pero no eran risas alegres, eran duras, forzadas, tan filosas como agujas clavándose en mi piel. Algunos invitados rieron incómodos, mirándose entre ellos, como buscando la manera de colaborar en esa crueldad. Sofía se tapó la boca fingiendo vergüenza, pero alcancé a ver el destello triunfante en sus ojos. Isen se recargó en su silla, sonriendo con burla, guiñándome un ojo como diciendo, «Bienvenida a tu papel, perdedora». Mi padre, él no rió, pero tampoco dijo nada. Bajó la cabeza hasta hundirse en su plato, con los ojos fijos en los últimos trozos de papa con trufa, como si concentrarse en ellos pudiera protegerlo de la verdad que acababa de atravesar la habitación. Guardaba un silencio tan hondo que parecía una sombra inútil, existiendo solo para completar el retrato familiar, no para proteger a nadie. Yo me quedé ahí, con las manos apretadas bajo la mesa, las uñas clavándose en mis palmas hasta arder. No lloré, no temblé. Solo sentí un silencio expandiéndose por todo mi cuerpo, un vacío denso creciendo en mi pecho. Fue como si una puerta que siempre había estado esperando dentro de mí finalmente se cerrara de golpe. Un crujido frío sonó por dentro, sellando la última esperanza de que algún día me vieran como una hija digna. Nadie protestó. Nadie se atrevió a decir, eso no es cierto, Linda. Ella ha luchado toda su vida. En vez de eso, rieron. Alzaron sus copas. Dejaron que esa frase cayera sobre mí y me aplastara en la mesa, tratándola como si no fuera más que un chisme más para alimentar su conversación. En ese instante entendí que yo ya no era parte de esa familia. Solo era el espacio en blanco borrado de la foto que aún mostraban al mundo. Me quedé inmóvil, como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Las risas en el salón resonaban en mis oídos, adelgazándose, quebrándose, hasta transformarse en un zumbido persistente, como abejas rondando sin fin dentro de mi cabeza. No miré a nadie, ya no era necesario. Cada rostro me había dejado demasiado claro lo que pensaban de mí. Sofía,
con su media sonrisa de falsa incomodidad y los ojos encendidos de alegría. Isen, recargado en su silla, lanzándome miradas burlonas como si se tratara de un espectáculo público. Mi padre, aún hundido en su plato, escondiéndose como si el silencio pudiera hacerlo inocente. Y mi madre, la que había pronunciado mi sentencia, con la copa en alto y los ojos brillando de orgullo por los hijos que se había decidido reconocer. Dentro de mí, algo colapsó. No fue una caída repentina, sino como un muro que llevaba años agrietado y al fin cedía. Escuché el sonido de una puerta cerrándose en mi pecho. Un frío definitivo. Esa puerta siempre había estado entreabierta, esperando reconocimiento, una mirada, un gesto que dijera que importaba. Pero ahora todo había terminado. Se cerró de golpe, sellada con la misma risa que acababa de estallar. Sentí como una quietud pesada me cubría, tan asfixiante que hasta respirar se volvió un esfuerzo. Bajé la mirada hacia mis manos, ocultas bajo la mesa. Estaban tan apretadas que mis uñas se clavaban profundo en la piel, dejando surcos ardientes. Pero no la solté. Me aferré como si sostuviera el último hilo de una falsa compostura, protegiéndome de la tormenta que rugía por dentro. No les daría el gusto de ver caer una sola lágrima. No permitiría que mi cuerpo temblara, porque sabía que hasta la grieta más pequeña sería usada en mi contra, como prueba de que yo era, en verdad, la fracasada. La hija que nunca sería suficiente. En ese salón iluminado como escenario, me mantuve erguida, los labios apretados, dejando que mi silencio hablara por mí. Y en ese silencio, lo comprendí con certeza. Si esa noche ellos habían decidido cortarme de su mundo, entonces esa misma noche yo decidía salirme del círculo sin fin que ellos llamaban familia. Ya no tenían nada que darme, y yo ya no tenía nada que perder. Me levanté. La silla chirrió contra la madera con un sonido áspero, como una herida breve que apenas arrancó unas cuantas miradas. Pero esas miradas se apartaron rápido, volviendo a las charlas, a las risas, a las copas de vino espumoso, como si mi presencia solo hubiera sido una pausa innecesaria en su música. Avancé despacio por la larga mesa. Los tacones bajos de mis zapatos marcaban un compás constante en el piso, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor exigiendo atención. Mi madre estaba en la cabecera, el pecho erguido, los labios aún curvados en una sonrisa orgullosa, como si nada cruel hubiera salido de su boca. Frente a ella, la copa de champaña brillaba bajo el candelabro, las burbujas subiendo y explotando, reflejando destellos dorados. Saqué el sobre de mi bolso, ese papel delgado que durante meses había pesado sobre mí como una piedra colgada al cuello. Mi mano tembló apenas cuando lo coloqué sobre el borde de la copa, pero de pronto una calma extraña me recorrió, volviendo el gesto firme, casi elegante. Levanté la copa, deslicé el sobre hasta el fondo y lo dejé reposar en la cavidad del cristal, con las esquinas marcadas a la vista. El blanco del papel resaltaba contra las ondas doradas del champán, como una grieta inesperada en la imagen perfecta que tanto habían luchado por mantener. Sin palabras, sin miradas suplicantes, sin explicaciones. Dejé la copa frente a ella con la misma suavidad callada que siempre me había caracterizado, como si cerrara un ritual insignificante. Después me giré y caminé hacia la salida. Sin despedidas, sin advertencias, sin vacilar. Solo el golpeteo constante de mis tacones contra la madera, estirándose hacia el pasillo iluminado. Detrás de mí seguían las risas, las conversaciones, el murmullo de siempre. Pero yo sabía que sería por poco. En cuanto la primera mirada cayera sobre esa copa, en cuanto la primera mano rozara el sobre, la calma falsa de ese cuarto se haría pedazos. No necesitaba quedarme a verlo. No necesitaba presenciar cómo me convertían en chiste otra vez. Solo necesitaba irme, llevándome conmigo mi propio silencio. Un silencio que ya no era débil, sino filoso como una navaja. Al cruzar la puerta sentí mi corazón latir fuerte, pero no por miedo. Cada golpe era una confirmación, había tomado mi decisión. La puerta dentro de mí, aquella que hacía tiempo se había cerrado de golpe, ya no solo estaba con seguro, había arrojado la llave. Y esta vez, no volvería a buscarla. Salí de aquel salón resplandeciente, dejando que la pesada puerta se cerrara tras de mí, atrapando dentro el ruido. Pero aún así se filtró, cortando como la última cuchillada, el grito de mi madre, agudo,
desgarrador, filoso como vidrio al romperse. La había escuchado regañar, la había escuchado gritar con furia toda mi vida. Pero jamás le había oído ese tono, una mezcla de pánico y terror, como si la máscara perfecta con la que había cubierto a nuestra familia se hubiera desgarrado de golpe frente a todos. Ese grito atravesó la madera y me llegó directo a los oídos, congelándome en el pasillo iluminado. No volteé, pero la escena estaba clara en mi mente. La copa de champán brillando, el sobre blanco visible en el fondo, y luego su mano temblorosa levantándolo. Los ojos de mi madre encontrándose con las palabras escritas adentro, descubriendo las firmas falsificadas, los documentos robados, los murmullos creciendo, las miradas atónitas. Las sonrisas de los invitados endurecidas en seco. Debieron haberse quedado sin saber a dónde mirar, intentando disimular el morbo de ver a una familia que siempre se presumió perfecta ahora resquebrajándose a la vista de todos. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no había olor a trufa, a pato asado ni a vino pesado del salón cerrado, solo el aroma de la madera pulida y las flores marchitas acomodadas en el pasillo. El grito seguía resonando en mi cabeza, pero en vez de hacerme temblar, me apretaba el pecho de una forma extraña. Una luz final, como música cerrando en su nota más alta. Era una campanada, un punto final, el último hilo cayendo de un cuadro que hacía años estaba podrido detrás del marco. Abrí los ojos. El pasillo se extendía frente a mí, con las lámparas de pared arrojando un resplandor amarillo cálido, y mi sombra delgada reflejada en los mosaicos brillantes. Seguí caminando, cada paso más firme, mis tacones repicando como una canción de despedida detrás de mí. Seguramente el caos ya estallaba a mis espaldas, pero yo ya no era parte de él. Ese sobre había sido mi adiós frío. No necesitaba escuchar excusas. No necesitaba ver a nadie entrar en pánico. Ese grito lo había dicho todo. Y cuando salía el frío que cortaba la piel, me di cuenta de que mis hombros de pronto se sentían más ligeros, como si por fin hubiera dejado en el suelo una carga que toda la vida confundí con deber. El carro avanzaba a toda velocidad en medio de la tormenta de nieve, las llantas rechinando contra el camino blanco en un estribillo constante, implacable. Sujetaba el volante con fuerza, la mirada fija al frente, pero en mi mente no dejaba de retumbar el zumbido del celular sobre el asiento del copiloto. La pantalla se encendía una y otra vez, mi madre, luego Sofía, después Isen, mi padre, hasta números desconocidos, parientes, o quién sabe a quién habían enredado para marcarme. No contesté. No necesitaba saber. Cada timbrazo solo hacía más clara la verdad. Toda mi vida me habían buscado solo cuando necesitaban algo. Y esta vez no era distinto. No me estaban llamando por mí. Me llamaban por ellos. Inhalé profundo, el parabrisas empañándose con mi aliento. Bajé un poco la ventana y el aire helado me cortó la cara hasta los huesos, pero al mismo tiempo me despejó la mente. Afuera, los copos de nieve caían en silencio, estrellándose contra el asfalto negro, derritiéndose en agua bajo la luz amarilla de los faroles. Todo Boston parecía tragado por un velo blanco y espeso. Y me vi en ese reflejo, silenciosa, cubierta, pero llena de grietas esperando mostrarse. En ese silencio, la memoria me jaló meses atrás, a la tarde en que el señor Burton, el vecino anciano de mi abuelo, dejó escapar una frase que lo cambió todo. Estábamos parados en su porche, el sol de la tarde inclinándose sobre la calle, cuando habló con pesar. Es una lástima que la casa que te dejó tu abuelo ya no exista. Recuerdo que el corazón se me detuvo un instante. ¿La casa que me dejó?, le pregunté, con la voz temblorosa. Pero él se apresuró a corregirse, nervioso, torpe. Debo estar confundido. Ya sabes, los viejos a veces nos hacemos bolas. Después soltó una risa incómoda y cambió de tema al clima. Pero esa frase nunca me soltó. Era como un granito de arena atorado en el ojo, entre más me tallaba, más dolía. Esa noche regresé a mi depa rentado, chiquito y apretado, encendí mi vieja laptop y me quedé frente a la pantalla hasta altas horas. Me metí a los portales de datos de propiedades de la ciudad, revisando cada dirección, cada línea de los registros, buscando entre documentos legales que jamás pensé que algún día tendría que revisar. Y entonces lo vi. Un testamento antiguo, borroso, pero lo suficiente claro para que apareciera mi nombre, Clare Dawson,
única heredera de la casa en Willow Street, cerca del parque. El corazón me retumbaba. Esa casa, recordaba jugar en su porche, el olor a madera en la sala, el sonido de la tos de mi abuelo mientras me contaba historias con paciencia. Esa casa me la había dejado a mí. Yo era la única mencionada. Pero al seguir bajando, la verdad me golpeó como un puñetazo en el pecho. Una serie de documentos de traspaso, con firmas que yo jamás había escrito, fechas puestas después de la muerte de mi abuelo. Abajo, el nombre Clare Dawson, garabateado con una letra inquietantemente parecida a la mía, pero con la diferencia justa para saber que no era yo. Había contratos de arrendamiento, registros bancarios mostrando años de rentas depositadas directo en las cuentas de mis papás. El total sumaba cientos de miles de dólares, una cantidad que ni siquiera podía imaginar. Mientras yo contaba cada dólar solo para pagar la luz, mientras rechazaba tratamientos dentales porque no podía costearlos, mientras vivía al día, comida por comida. Recuerdo haberme quedado horas ahí, paralizada, con el resplandor de la laptop iluminando el cuarto oscuro, proyectando mi reflejo borroso en la pantalla como si fuera el de una desconocida. Sentí como si el mundo entero se hubiera volteado, como si toda mi infancia, mi frágil fe en la justicia dentro de mi familia, hubiera sido aplastada por las manos de quienes se suponía debían protegerme. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El celular volvió a vibrar, el nombre de mi madre brillando en la pantalla. Lo miré de reojo y luego lo ignoré. Bajo la luz intermitente de los faroles de la calle, lo entendí más claro que nunca. Esas llamadas no eran para salvarme a mí, eran para salvarse ellos mismos. Y yo ya había decidido que esta vez no voltearía atrás. Todavía recuerdo esa noche como si estuviera grabada en piedra, la noche en que me senté en mi cuarto rentado, diminuto, con solo el tic-tac del reloj y la luz azulada de la laptop iluminando mi cara. Frente a mí había decenas de páginas de registros electrónicos, archivos de propiedad, documentos de impuestos, papeles en los que jamás me había fijado antes. Pero esa vez no podía apartar la mirada. En la pantalla, mi nombre resaltaba en el testamento, Clare Dawson, única heredera de la casa cerca de Willow Park. Mi corazón latía desbocado, como si alguien hubiera abierto de golpe una puerta dejando entrar un viento cálido y frío al mismo tiempo. No lo estaba imaginando. No me lo había inventado. Mi abuelo de verdad me había dejado esa casa. Pero justo debajo, la verdad estaba expuesta como una navaja, una serie de traspasos, contratos de renta, firmas con mi nombre, pero que no eran mías. Una torpe imitación de mi letra, lo bastante parecida para engañar a simple vista, pero para mí, inconfundiblemente falsa. Me quedé paralizada, leyendo línea por línea, fechas, números, viendo cómo las rentas de esa casa habían estado entrando directo a las cuentas de mis papás durante años. No eran miles, ni decenas de miles, eran cientos de miles. Empecé a contar y me detuve a la mitad porque la cifra era demasiado grande, mucho más de lo que jamás había tenido en mis manos. Mientras yo abandonaba el sueño de tener seguro médico solo para sobrevivir, mientras dividía los recibos de luz y agua con roomies, mientras escogía sopas instantáneas en vez de una cena decente, mis padres habían estado embolsándose una renta constante de la casa que debía ser mía. Recuerdo mis manos temblando sobre el teclado, el cursor parpadeando como si me empujara a aceptar. ¿Ya lo ves? ¿Todavía puedes negarlo? Quise gritar, estrellar la vieja laptop para no seguir mirando. Pero no lo hice. Me quedé inmóvil, dejando que los fríos números me inundaran, pesados como piedras, arrastrándome hacia el fondo. La traición no explotó como una bomba. Se filtró lento, ahogándome en agua helada, sin salida. Y entonces, después de un rato, solté una risa seca, apenas un murmullo. Todos esos años me había preguntado por qué siempre me sentía apartada, por qué los ojos de mi madre nunca se detenían en mí, por qué serla fácil significaba ser invisible. No era mi imaginación. Había sido borrada desde hacía mucho, no solo de la pared de fotos familiares en la sala, sino del legado de mi abuelo mismo. No solo me habían tratado como si no existiera, habían hecho negocio con eso. Cerré la laptop, y el cuarto quedó en completa oscuridad. Pero en esa oscuridad supe que había encontrado otro tipo de luz, la verdad. Y una vez que la vi, ya no podía apartar la mirada como si no lo hubiera sabido.
En los días después de esa fiesta de cumpleaños viví envuelta en una niebla espesa de rumores y miradas sospechosas. La noticia se regó más rápido de lo que imaginé. Una mañana, mientras tomaba café barato en mi pequeño departamento, recibí la llamada de una vieja amiga de la universidad. Su voz se quebró un poco. Clare, escuché que rechazaste la casa que tu abuelo te dejó porque querías enfocarte en tu carrera. ¿Es cierto? Me quedé en silencio unos segundos, oyendo mi corazón retumbar en mis oídos. ¿Rechazarla yo? Casi solté una carcajada, pero la risa se atoró amarga. ¿Cómo iba a rechazar algo que ni siquiera sabía que me pertenecía? Algo que me habían robado antes de poder tocarlo. Pero esa versión ya había echado raíces. Cada día escuchaba otro comentario, otra insinuación, otra mirada rara de gente que alguna vez me conoció. La gente empezó a murmurar de mí, no como víctima, sino como alguien tan ambiciosa que despreciaba a su familia. En sus ojos, yo había tirado a la basura una herencia para seguir mis pasiones personales y ahora estaba tratando de recuperarla. Justo como mi familia lo planeó, ensuciarme primero, para que si algún día la verdad salía, pareciera solo una excusa patética. Y entonces Sofía, como para clavar más hondo el cuchillo, publicó un estado en redes sociales. Una sola frase, acompañada de una foto suya con un vestido glamuroso en un café de París. A veces la envidia destruye los lazos más sagrados. Qué triste presenciarlo. Cientos de me gusta, decenas de comentarios alabándola. Eres tan fuerte, sí, no dejes que la envidia de nadie apague tu luz. Cada palabra, cada emoji, me caían como piedras directas al pecho. Me quedé ahí, con la pantalla del celular iluminando mi oscuro departamento, viendo mi propio reflejo débil, ojos hundidos, labios tensos. En ese momento entendí que no solo me habían robado la casa, ni solo el dinero que debía ser mío. También querían robarme la voz, borrarme cualquier oportunidad de contar mi propia historia. Querían silenciarme para siempre, aplastándome bajo la etiqueta de la envidiosa que había destruido la unión familiar. Apagué el teléfono y me quedé inmóvil mucho rato. La habitación oscura estaba iluminada apenas por la lámpara del escritorio, brillando sobre la pila de documentos que había impreso, el testamento, las firmas falsificadas, los estados de cuenta del banco. Los miré, recordé el grito de mi madre aquella noche, los ojos triunfantes de Sofía, la sonrisa retadora de Isen. Entonces me invadió un sentimiento agudo, no dolor, no pánico, sino una determinación helada. Si me quedaba callada, ellos ganaban. Y yo ya había guardado silencio demasiado tiempo. Nunca imaginé que los rumores se esparcieran tan rápido. En cuestión de días, los susurros inundaron cada rincón conocido. Una excompañera de clase, con quien antes compartía todo, ahora solo me mandó un mensaje breve. Clare, me enteré, qué decepción. Un excolega publicó algo vago en su muro. Hay gente tan ambiciosa que termina perdiendo a su familia. No puso nombres, pero yo sabía que hablaba de mí. Sentí las miradas en las escaleras cada vez que pasaba. Incluso parientes me dieron la espalda. Una tía que antes me abrazaba cada día de gracias ahora solo me llamó para repetirme con amargura. No dejes que la avaricia lo arruine todo, Clare. Debes entender que la familia lo es todo. Su voz cargada de reproche, como si yo fuera una traidora levantando un cuchillo contra mi propia sangre. Me quedé en silencio, no discutí, solo escuché y colgué. Pero el golpe más duro vino de amigos que pensé que me entendían. Una tarde, al pasar por la tiendita del barrio, me encontré con una amiga de la prepa. Nuestras miradas se cruzaron, se quedó helada un instante, y luego fingió acomodar manzanas para no saludarme. Con ella alguna vez había pasado horas en la biblioteca, compartiendo sueños pequeños, y ahora ni siquiera pudo decirme hola. Ese gesto fue más frío que el viento de invierno allá afuera. Regresé a mi departamento, encendí el celular y volví a mirar la publicación pública de Sofía. A veces la envidia destruye los lazos más sagrados. Qué triste presenciarlo. Ahí estaba su foto en París, sonriendo serena, como si la razón y la virtud le pertenecieran. Cientos de me gusta, decenas de comentarios llenos de halagos, gente llamándola inspiradora, un ejemplo de fortaleza. ¿Y yo? En sus ojos, solo me quedaba una etiqueta, ambiciosa, mezquina, egoísta.
Me dejé caer en la silla gastada de mi departamento, el resplandor del celular iluminando mi rostro cansado, reflejándose en las ojeras profundas bajo mis ojos. Sobre la mesa estaba el montón de papeles que había impreso, el testamento con mi nombre, las firmas falsificadas, los estados de cuenta mostrando cómo el dinero fluía sin pausa hacia las cuentas de mis padres. Todo eso, en silencio, y sin embargo dentro de mí rugía como una acusación imposible de ignorar. Y mientras tanto, allá afuera, mi voz había sido estrangulada, la verdad ahogada bajo mentiras repetidas tantas veces que la gente empezaba a tomarlas como ciertas. En ese instante me sentí atrapada en un cuarto oscuro, con paredes levantadas de prejuicios y acusaciones. Me vi de pie en medio de ese cuarto, con las manos vacías, impotente y furiosa, desesperada por derribar esas paredes solo para poder respirar. Entonces entendí algo con claridad: si seguía callada, desaparecería de verdad. Y ellos ganarían, no solo en esta historia, sino en toda mi vida. La oficina de la señora Bennet estaba escondida dentro de un edificio viejo en el centro de Boston. Las paredes del pasillo amarillentas por los años, las luces fluorescentes parpadeando como si advirtieran que ese no era un lugar para corazones débiles. Era una mujer de unos 40 años, cabello castaño oscuro recogido con cuidado, ojos filosos como una navaja recién afilada, y una voz baja, clara y directa. Cuando puse el montón de papeles frente a ella, mis manos temblaban un poco, pero su tono nunca vaciló. Fue pasando cada hoja, leyendo con atención cada número, cada firma falsificada. No frunció el ceño, no suspiró, solo se escuchaba el roce de las páginas y el golpeteo rítmico de su pluma contra el escritorio. Al final levantó la mirada, me vio directo a los ojos y dijo: «Tienes un caso que no puedes perder, y ellos lo saben». Sus palabras fueron como un salvavidas en plena noche, impidiendo que me hundiera por completo en el pantano de desesperación donde mi familia había intentado ahogarme. Pero aún entonces supe que, en cuanto la verdad saliera a la luz, ellos no se quedarían de brazos cruzados. Y claro, a los pocos días, sobres blancos impecables comenzaron a llegar a mi buzón. Sin remitente, solo mi nombre, Clare Dawson. Adentro, acuerdos ya redactados, con un lenguaje pulido, disfrazado de abrazo tranquilizador. Prometían transferirme unas cuantas centenas de miles, una suma que para alguien como yo, freelance y siempre al borde de la quiebra, podría significar un respiro. Pero comparado con los cientos de miles que habían estado embolsándose durante años gracias a esa casa, era una burla. El precio de ese dinero, firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida. Una que significaba que la verdad quedaría enterrada para siempre, junto con mi silencio. Me quedé sola en mi departamento, con la lámpara del escritorio iluminando esas páginas impecables, letras grandes en la parte superior. El firmante acepta no demandar, no discutir. No divulgar información de ninguna forma, incluyendo con amigos, medios de comunicación o autoridades legales. Leer esas palabras me recorrió la espalda con un escalofrío. Recordé todas esas noches frente a la computadora, hasta que el cuerpo me dolía, solo para poder pagar la renta. Recordé las veces que rechacé un tratamiento dental porque no podía pagarlo. Recordé aquellas noches contando monedas en mi cartera, preguntándome si alcanzaba para otro paquete de sopas instantáneas. Y ahora me ofrecían unas cuantas centenas de miles, no para reparar el daño, sino para comprar mi silencio. Doblé los acuerdos, los guardé en una caja vieja y la empujé debajo de la cama. No los rompí, pero tampoco los firmé. Los conservé como una prueba más de sus cobardes artimañas. Al día siguiente llevé todo a la oficina de la señora Bennet. Me senté erguida frente a su escritorio lleno de expedientes, y con una voz sorprendentemente serena dije: «Ya no voy a quedarme callada». Ella solo asintió, sin sorpresa, como si hubiera sabido de antemano que lo diría. Y en la dureza de sus ojos entendí que, por primera vez en años, ya no estaba sola. Esa noche, el reloj marcaba casi las 10:30 y yo seguía sentada frente al escritorio. El departamento en silencio, excepto por el zumbido del calefactor. De pronto, unos golpes en la puerta, firmes y constantes, me hicieron brincar. Dudé, me acerqué al mirilla. 2 hombres desconocidos, uno con un abrigo negro largo y un portapapeles en la mano, el otro, alto, parado un poco atrás, con las manos hundidas en los bolsillos. Extraños.
El corazón me retumbaba, la garganta seca. Señorita Dawson, dijo el del portapapeles, con una voz que intentaba sonar cortés pero que me heló la sangre. Solo necesitamos una firma rápida para aclarar todo. No respondí. Retrocedí en silencio, escuchando únicamente el martilleo de mi propio corazón. Sin presión, añadió con una risa extraña. Solo firma, y todo termina. Permanecí inmóvil. Al cabo de un rato, escuché pasos arrastrándose por el pasillo, y luego silencio absoluto. Cuando abrí la puerta con cautela, el pasillo estaba vacío. Solo había una carpeta colocada con cuidado sobre el tapete. Mis manos temblaban al recogerla. La portada blanca llevaba una sola frase en letras gruesas, negras, tan frías como una navaja: esto termina si firmas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya no enviaban cartas. Ya no fingían negociar. Ahora tocaban a mi puerta. Me quedé paralizada en el departamento, el corazón aún desbocado por el pánico. De repente, la habitación se volvió una jaula, paredes cerrándose, el aire espeso, sofocante. Entendí algo con claridad. Pasar ahí otra noche era demasiado peligroso. De inmediato tomé el celular y marqué a Cristina, mi mejor amiga de la universidad, la única que nunca me había dado la espalda. Su voz sonaba adormilada, pero al escuchar sobre los dos hombres en mi puerta no hizo preguntas, solo dijo: «Ven aquí ahora mismo. No puedes quedarte sola ahí». Con prisa metí en una bolsa mi laptop, los documentos, algo de ropa y ese montón de papeles que había protegido tanto tiempo. El corazón seguía martillando en mi pecho. Minutos después salí del departamento, bajando rápido las escaleras, sin atreverme a voltear por miedo a encontrar una sombra siguiéndome. La noche en Boston estaba helada, la nieve caía espesa, pero nunca había visto el camino hacia la casa de Cristina brillar tanto, como si fuera una ruta hacia la libertad. Después de que Bennett entregó todos los archivos al fiscal, el ambiente a mi alrededor cambió por completo. El falso silencio que mi familia había construido durante años empezó a resquebrajarse. Ya no llegaban esos sobres pulcros con acuerdos amables. Ahora eran cartas más urgentes, más largas, más desesperadas. Una tarde, al volver al pequeño departamento de Cristina, encontré un sobre grueso empujado por debajo de la puerta. Sin remitente, pero en cuanto lo tuve en las manos supe exactamente de dónde venía. Me senté en el sillón y lo abrí en silencio. Dentro había un nuevo contrato, con la cifra impresa en grande en la primera página: 500,000 pesos. $500,000. Jamás había visto ese número ligado a mi nombre. Nunca imaginé que algún día lo pondrían frente a mí como si fuera un regalo. Seguí leyendo. Prometían transferir el dinero en un plazo de 10 días después de mi firma. Y, junto al contrato, venía adjunta una disculpa pública ya redactada, corta y tan pulida que rozaba la desvergüenza. Lamentamos haber hecho sentir mal a Clare. Amamos a todos nuestros hijos. Eso era todo. Una hoja sin alma, diseñada para tapar con maquillaje barato la dignidad perdida, como si los años de engaños, el dinero robado y las lágrimas tragadas pudieran resolverse con unas cuantas líneas huecas. Sostuve el contrato en mis manos, sintiéndome al mismo tiempo entumecida y helada. $500,000, suficiente para pagar todas mis deudas, para comprar una casa pequeña, para no volver a preocuparme por las cuentas. La cifra pesaba como una losa, pero en cuanto mis ojos regresaron a la cláusula en negritas: la firmante renuncia a cualquier reclamo y no tiene permitido divulgar este asunto bajo ninguna circunstancia, supe de inmediato que nada había cambiado. Ese dinero no era una reparación, era un bozal. Me quedé sentada un buen rato, la lámpara del escritorio iluminando cada palabra, cada letra brillando como agujas que me punzaban la piel. Entonces lo recordé todo, las cenas en las que me callaban a media frase, la foto de mi graduación arrancada de la pared. Los años en que apenas sobrevivía mientras ellos embolsaban cientos de miles de la casa que mi abuelo me había dejado. Todo volvió de golpe, estrellándose en mi pecho como una ola. Y entendí que firmar significaba borrarme a mí misma otra vez. Me levanté, llevé los papeles a la cocina. Cristina lavaba los trastes, levantó la vista con ojos preocupados. No dije nada,
Solo abrí la estufa y acerqué las hojas a la flama azul. El papel ardió de inmediato, las orillas doblándose, ennegreciéndose. Vi cómo las palabras "lo sentimos" y "amor" se convertían en ceniza en segundos, y sentí un calor extraño extenderse desde mi pecho. Cristina soltó un suspiro ahogado. Clare. Pero no me detuvo. Solo encendió la campana de la estufa, dejando que el pequeño fuego se consumiera por completo. El papel se deshizo en cenizas gris-negras dentro del fregadero. Apagué la estufa y me quedé quieta un buen rato. En el cuarto impregnado con olor a papel quemado, de pronto me sentí más ligera, como si me hubiera quitado de encima una cadena invisible que me había tenido atada por años. Podían aventarme dinero, podían montar disculpas falsas, pero yo no iba a vender mi verdad. Nunca más. Todavía recuerdo ese sobregrueso que llegó directo a la puerta de Cristina por mensajería express, con acuerdo confidencial impreso en la portada. Pasé horas dándole vueltas entre las manos antes de atreverme a sacar el fajo de documentos que traía dentro. En la primera página, la cifra resaltaba fría y en negritas: 500,000 pesos. Medio millón. Jamás en mi vida había visto ese número junto a mi nombre. Era suficiente para liquidar todas mis deudas, para comprar una casita, para vivir años sin preocuparme por los recibos de la luz o del agua. Por un momento, sentí el corazón acelerarse, como si la tentación misma me hubiera tocado. Pero al pasar a la segunda página, vi el disculpa redactado de antemano. Palabras tan pulidas que sonaban falsas. Lamentamos si Clare alguna vez se sintió herida. Amamos a todos nuestros hijos. Unas cuantas líneas cortas y sin alma, sin una pizca de verdadero arrepentimiento, solo un barniz brillante para cuidar su dignidad frente a los demás. Y enseguida, la cláusula en negritas me golpeó el pecho como un puñetazo. La firmante renuncia a todo reclamo y queda permanentemente prohibida de divulgar cualquier información sobre este asunto. Solté el fajo de papeles sobre la mesa, con la cabeza dándome vueltas. Las imágenes me regresaron de golpe. Yo, sentada en un departamento húmedo, contando monedas para alcanzar la renta, eligiendo entre ir al dentista o pagar la tarjeta. Recortando hasta los sueños más pequeños solo para sobrevivir mes con mes. Mientras tanto, ellos sentados sobre montones de ingresos de renta. Ese dinero debía haber sido mío. Y ahora, acorralados, pensaban que podían aventarme medio millón en la cara para callarme, para borrarme otra vez. Tomé el fajo de contratos y caminé hacia la cocina. Cristina me siguió con la mirada, sus ojos abiertos de preocupación. Clare, ¿qué estás haciendo?, preguntó. No respondí. Solo abrí la llave de la estufa y encendí el gas. Las flamas azules brincaron, lamiendo los bordes del papel. El fuego se extendió rápido, números, firmas, las palabras lamentamos, retorciéndose, ennegreciéndose, hasta colapsar en cenizas. El humo picaba, ácido, pero yo me quedé ahí, con los ojos fijos en la flama, hasta que la última hoja se deshizo en polvo gris que cayó en el fregadero. Respiré hondo, sintiendo como si me hubiera quitado de encima una roca que me había aplastado durante años. Cristina se acercó y puso su mano cálida sobre mi hombro. «¿Estás segura?», dijo en voz baja, temblándole el tono. Me giré hacia ella, mis ojos reflejando el resplandor tenue del fuego que aún chisporroteaba. Nunca he estado más segura. No pueden comprar mi silencio nunca más. En esa pequeña cocina, con el olor del papel quemado impregnando el aire, supe que había elegido el camino más difícil, pero el único que me mantenía entera. $500,000 no podían comprar la verdad. Y juré que, de ahora en adelante, jamás volverían a enterrarme. La mañana del primer día del juicio, me quedé un buen rato frente al espejo en el departamento de Cristina. No escogí el vestido negro, parecía demasiado luto. Tampoco el gris, se sentía como rendirse. Me puse un traje azul marino, firme, sobrio, lo bastante formal y lo bastante fuerte. Mientras subía el cierre de mi abrigo, sentí mi corazón latiendo con fuerza. No era pánico, era el ritmo firme de alguien a punto de entrar en una batalla sin retorno. La sala del tribunal era enorme, con un techo altísimo y una luz blanca que casi cegaba. Al cruzar la pesada puerta, sentí cada mirada volverse hacia mí. En la mesa de la defensa ya estaba sentado Cal Whitmore, su traje hecho a la medida impecable,
el reloj de oro brillando, como si interpretara el papel de un abogado exitoso en una serie de televisión. Frente a él, mis padres sentados lado a lado, sus rostros vacíos, mi madre mordiéndose el labial corrido, mi padre mirando hacia abajo, las manos temblorosas. Isen estaba detrás de ellos, evitando mi mirada, mientras que Sofía brillaba por su ausencia, seguramente ocupada en cuidar su imagen en redes sociales. Me senté junto a Bennett, con las palmas húmedas y los puños cerrados. Ella me dio un pequeño asentimiento firme y deslizó una carpeta hacia mí. Deja que la verdad hable por ti. Y la verdad empezó a hablar. La primera prueba, el testamento original, el papel amarillento por los años, pero con mi nombre aún nítido. La letra cuidadosa de mi abuelo, dejó toda la casa en Willow Street a mi nieta, Clare Dawson. Sentí un dolor en el pecho, como si él todavía estuviera aquí, poniendo su mano en mi hombro. La segunda, los documentos falsificados. En la pantalla frente al jurado apareció Clare Dawson, garabateado de forma torpe, como una imitación barata. Mi firma real fue mostrada a un lado, la diferencia tan evidente que cualquiera podía verla. Alcancé a notar cómo el rostro de mi madre se quedaba sin color, mientras mi padre cerraba los ojos por un largo instante. Como si creyera que, al no mirar, la culpa desaparecería. Luego llamaron al estrado al señor Burton, el vecino anciano que, sin querer, había revelado el secreto semanas atrás. El señor Burton avanzó hasta el estrado, las manos temblorosas apoyadas en su bastón, pero con la voz firme. El abuelo de Clare siempre hablaba de la casa. Decía que era para ella, para nadie más. Todavía conservo la última tarjeta de Navidad que me envió. Metió la mano en su saco y sacó una tarjeta amarillenta por los años. La letra era temblorosa, pero inconfundiblemente clara, que esta casa te traiga paz, Clare. Tragué saliva, la garganta apretada. La sala quedó en un silencio absoluto. Esa pequeña tarjeta, con sus letras desiguales, derrumbó en un instante todas las capas de falsedad que habían construido durante años. Vi a Cal Whitmore apretar los labios y pasar una hoja con prisa, mientras mi madre volteaba el rostro, los hombros sacudiéndose. En ese momento entendí que, por fin, la verdad tenía un lugar. Ya no estaba enterrada bajo risas, ni bajo el tintinear de copas de vino, ni bajo mentiras susurradas. Ahora se erguía en el centro de la sala, innegable, inquebrantable. Cuando llegó mi turno, sentí las piernas pesadas como piedra, pero aún así me llevaron firme hasta el estrado. No leí un discurso largo, no adorné con palabras bonitas. Simplemente miré al juez, con la voz áspera pero firme. Durante años viví entre mentiras. Batallé para pagar la renta, para cubrir cada recibo, mientras la propiedad que mi abuelo me dejó me era robada a mis espaldas. Yo nunca quise esto. Nunca quise estar aquí en contra de mis propios padres y hermanos. Pero no me dejaron otra opción. Solo quiero que se reconozca la verdad y que me devuelvan lo que por derecho es mío. La sala entera contuvo el aliento. Escuché el rasguño de la pluma del secretario judicial, escuché mi propio corazón retumbando en el pecho. Nadie me interrumpió. Nadie me cortó la palabra. Esas frases sencillas, al fin, fueron escuchadas completas. Cuando el juez regresó después del receso, su rostro se veía cansado, pero sus ojos estaban firmes. Leyó el fallo con voz fuerte, cada palabra cayendo como un martillo sobre el acero. Este tribunal reconoce los derechos legales de herencia de la demandante, Clare Dawson, sobre la propiedad en Willow Street. Se le restaura la propiedad en su totalidad. Los acusados deberán devolver todas las rentas cobradas ilegalmente durante los últimos 3 años con intereses, además de cubrir los costos del juicio. La sala se tensó en un solo latido de silencio, y luego se llenó de murmullos. No sonreí, no lloré. Solo me quedé de pie, sintiendo como si una tormenta que había durado años por fin se hubiera roto, dejando tras de sí un aire pesado por la humedad, pero despejado. Incliné la cabeza y exhalé suavemente por primera vez, con el pecho ya libre de ese nudo que me había oprimido tanto tiempo. A mi lado, Bennett me tocó el brazo con delicadeza y murmuró: «Esto no termina aquí. Pero, desde hoy, esa casa es tuya». Frente a mí, mis padres permanecieron con la cabeza agachada, evitando mi mirada, mientras Isen se encorvaba,
con la vista perdida. Y yo, por primera vez, ya no me sentí pequeña en una habitación con ellos. Me mantuve erguida, como si al fin hubiera recuperado el lugar que alguna vez me arrebataron. Pensé que el fallo de la Corte Civil era el final. Pero, unas semanas después, entendí que apenas era el comienzo. Una mañana, mientras tomaba café en una cocina inundada de sol, sonó el teléfono. Era Bennett. Su voz llegó firme, pero pesada como una roca. La Fiscalía del Distrito ha intervenido oficialmente. Van a enjuiciar a tus padres por falsificación y fraude. Me quedé helada, con los dedos apretando la taza tan fuerte que pensé que se rompería en mis manos. Alguna vez creí que sentiría satisfacción cuando llegara el día en que ellos pagaran por lo que hicieron. Pero al escuchar la noticia, lo que sentí fue un vacío frío. Mis padres, los mismos que alguna vez me tomaron de la mano para cruzar la calle, ahora eran acusados ante la ley. La verdad ya no era solo un asunto de familia en la mesa del comedor. Se había convertido en un delito. La noticia corrió rápido. Vi sus nombres aparecer en la franja de noticias locales. Pareja de Boston enfrenta cargos por falsificación y robo de propiedad. Las imágenes borrosas mostraban cómo salían del juzgado, con el rostro pálido y la cabeza agachada, y me descubrí conteniendo la respiración. Ese fue el momento en que entendí que, lo quisiera o no, la justicia ya había pronunciado sus nombres. Al mismo tiempo, la prensa empezó a escarbar en la vida de Cal Whitmore. El abogado famoso, que antes se sentaba en la corte con una confianza arrogante, fue arrastrado a la luz. Correos filtrados y nuevas pruebas revelaron que sabía de los documentos falsificados y que los había encubierto. El Comité de Ética del Colegio de Abogados abrió una investigación de emergencia. Y en apenas 2 días, su firma de abogados anunció que rompía relaciones con él, cortando toda asociación. Un hombre que antes era sinónimo de acuerdos discretos ahora se volvió sinónimo de vergüenza. Leí esos reportes en silencio. Una parte de mí sintió satisfacción al ver cómo sus muros de poder se resquebrajaban, pero otra parte se sentía pesada. La verdad por fin había ganado, pero esa victoria no tenía gloria. Solo dejaba tras de sí un campo de batalla hecho cenizas, una familia expuesta, un abogado poderoso caído, y una hija sentada en medio, respirando en silencio, tratando de convencerse de que todo había valido la pena. Después del fallo y de los cargos penales, mi familia empezó a desmoronarse pedazo a pedazo, como una casa carcomida por termitas que se viene abajo con un solo toque. Mi madre, Linda, que alguna vez trabajó en una boutique de lujo en el centro, perdió su empleo en cuanto la historia apareció en un blog local. Los clientes ya no querían ver un rostro ligado a la palabra fraude detrás del mostrador. La despidieron en menos de una semana. La mujer que antes presumía aretes brillantes ahora bajaba la mirada cada vez que salía a la calle. Sofía, la estrella de la familia, empezó a perder patrocinios. Las marcas que antes la llamaban ícono se retiraban en silencio, enviando solo correos fríos y cortos. En redes sociales seguía subiendo fotos glamurosas, pero la interacción cayó en picada y, debajo de los comentarios, la gente susurraba palabras que sabía la perseguirían siempre. Qué triste que el talento se haya alimentado de mentiras. Ethan, el hermano menor que había vivido cómodamente gracias a la cartera sin fondo de mis padres, de pronto se vio tambaleando. Sin el apoyo económico de mis padres, Ethan se vio obligado a cerrar 2 cafeterías recién inauguradas. Los inversionistas se retiraron, ya no lo veían como un joven genio emprendedor, sino como un deudor ingenuo e inestable. Aquella mirada arrogante que alguna vez me lanzó en la cena de cumpleaños ahora había sido reemplazada por la evasión. En cuanto a mi padre, Richard, tomó en silencio un trabajo de carga en una bodega en las orillas de la ciudad. El hombre que antes se sentaba callado en las cenas familiares, fingiendo no ver nada, ahora seguía callado mientras empujaba carritos pesados, con el sudor empapando una camisa barata. Nunca me llamó. Yo, en cambio, fui distinta. Me mudé a la casa de Willow Street. El hogar que mi abuelo me había dejado, al fin regresaba a su heredera legítima. La casa no era grande, ni tan lujosa como la mansión que ellos rentaban para presumir. Pero para mí, era el primer espacio en mi vida que realmente podía llamar mío. Caminé por el pasillo y colgué una vieja fotografía mía en la sala. Era de mi graduación, sonriendo con torpeza.
No era perfecta, estaba un poco borrosa, con mala iluminación. Pero para mí brillaba más que cualquiera de los retratos de Sofía o Isen que alguna vez adornaron la casa de mi madre. Porque esta vez, por primera vez, yo era reconocida en un hogar que me pertenecía. Me quedé quieta, viendo cómo la foto reflejaba la luz dorada del atardecer, sintiendo una calma que nunca antes había conocido. No me arrepentí, porque la verdad nunca fue para ellos. Era para mí. Ellos me habían perdido desde hacía mucho tiempo, el juicio solo lo hizo oficial. ¿Tú crees que Clare hizo bien en llevar a su familia a los tribunales, o debió quedarse callada por los llamados lazos de sangre? Comparte tu opinión en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. Y si encontraste esta historia digna de reflexión, no olvides dar like, suscribirte y compartir Cenizas de Familia, donde descubrimos más secretos familiares, historias que pueden doler, enojar, pero que también nos recuerdan el verdadero valor de la verdad y el coraje.